Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Todos tienen algo que contar, este espacio digital que busca encontrar las voces de todas aquellas personas que quieran compartir su conocimiento, su profesión y su pasión. Y esta mañana nos encontramos desde Palenque, exclusivamente desde las cabañas Quimbalam Palenque, al cual le agradecemos muchísimo por este espacio y por permitirnos estar aquí en su lugar. A ellos los encuentras en Facebook como Cabañas Quimbalam Palenque y pues puedes disfrutar de la alberca o quedarte una noche en alguna de sus cabañas y pues bien, les quiero presentar a un gran amigo, a un hermano, a un colega, guía de aquí de Palenque. Él es Carlos Parcero. Y él lo puedes encontrar en Facebook como Carlos Parcero Tour Guide. Y pues, Carlos, bienvenido al canal, bienvenido a Todos Tienen Algo que Contar. Gracias, Darío, gracias por este espacio y en lo que pueda apoyarte, con gusto siempre. Excelente, excelente, muchísimas gracias, Carlos. Oye, Carlos, pues la pregunta obligada a toda aquella persona que siempre asiste a este canal es preguntarles y decirle a las personas quién es Carlos Parcero y cómo le gustaría ser recordado a través de este video. Bueno, pues Carlos Parcero, primeramente, pues es una persona que proviene de un grupo indígena. Yo soy de la etnia Chol, que es mi lengua materna. Fue lo primero que aprendí, pues básicamente antes del castellano. Entonces, en la actualidad, pues lo sigo hablando en familia. Y me gustaría ser recordado, ¿no?, como esa persona que le apasiona a la cultura maya, pero sobre todo que está orgulloso de sus raíces, de dónde viene, y pues básicamente descendiente de esta cultura tan extraordinaria, ¿no? Excelente. Conocimiento y la experiencia que este amigo puede tener en base a la cultura maya, que es uno de los temas que siempre tratamos de buscar en Todos Tienen Algo que Contar. Y pues bueno, el tema de hoy es... ¿Cuál es el tema de hoy, Carlos? Arqueoastronomía, Darío. Arqueoastronomía, así es. Vamos a hablar un poquito de los astros, de la construcción, perdón, de los templos y de las edificaciones de las ciudades en base a referencia a los astros. Y pues, Carlos, platícanos, dinos, ¿qué es la arqueoastronomía? Bueno, Darío, pues antes que nada, habríamos que indicar que nosotros, quienes cumplimos estas funciones de guías, ¿no?, de turistas, quienes nos encargamos de platicar un poco de la historia de los lugares, no somos arqueólogos, muchos de nosotros no somos arqueólogos como tal, más sin embargo sí estamos capacitados por parte de arqueólogos. Eso implica que la información que nosotros damos al público, damos a nuestros visitantes, pues es de manera confiable. ¿Por qué? Porque es a través de estudios, pues básicamente de personas que están especializadas en el tema. La arqueoastronomía, Darío, es básicamente como una rama de la arqueología, parte de la arqueología, dedicada a correlacionar el movimiento de los cuerpos celestes con respecto a los edificios o los monumentos. Entonces, esto implica, y lo comentábamos en una ocasión en que visitamos el sitio arqueológico, que los edificios no están ahí porque ellos hayan querido en la mayoría de las ocasiones, sino porque ellos tenían que correlacionar, construir algo basándose en la posición del sol, de la luna, de las estrellas. Eso es interesante, ¿por qué? Porque ese tipo de elementos, Darío, las utilizaban justamente para indicar fechas, eventos importantes, ¿no? Desde, por ejemplo, una entronización, una coronación, fechas de siembras, fechas de cultivos, fechas de autosacrificio. Recordamos que eso es interesante, Darío. Yo pienso en forma muy personal que la parte de la cultura maya en el periodo clásico, la luna para ellos representaba algo más importante que el sol de alguna manera. Wow. Por eso, si te das cuenta, en Palenque, el templo que está dedicado a la ceiba está justamente también enfocado a la luna. Y que es mucho más monumental que el que está dedicado al sol, ¿no? Entonces, y eso es súper interesante porque es algo que nosotros no podemos o no entendemos. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta, Darío, es que la cultura maya o muchas de las culturas mesoamericanas vivían con y para la naturaleza, que es algo que nosotros no hacemos en la actualidad. Entonces, específicamente, recordemos que para ellos la luna es el símbolo de fertilidad. Claro. ¿Qué pasa, Darío? No sé si te has dado cuenta, cuando en forma accidental estamos, por ejemplo, en una luna llena, nos cortamos de manera accidental con X objeto, el flujo sanguíneo es mínimo. Es más fácil de detener esa parte, ¿no? Entonces, pero cuando estamos en una luna nueva, el flujo sanguíneo es mucho más. ¿Por qué? Porque la energía entre los astros, entre nuestro mismo cuerpo, es mucho más activa. Entonces, cortarnos, por ejemplo, accidentalmente en una luna nueva, el flujo sanguíneo es
mucho y es difícil de detenerlas, ¿no? Entonces, esto es interesante porque recordemos que este tipo de elementos los utilizaban justamente los gobernantes, los de la nobleza, para representarlo ante la población. Entonces, ¿qué pasa si dentro de un autosacrificio lo hago en una luna llena? Entonces es mucho más fácil de detener, pero mostrarle a la gente que soy, por ejemplo, un semidios, ¿no? Entonces eso me da mucho más poder, me hace mucho más sobresaliente dentro de la multitud. O sea, estás diciendo entonces que pues la luna tiene muchísima energía y muchísima fuerza, al igual que el sol. Por lo tanto, era un referente por la cultura maya para los cultivos, para la fertilidad, para el momento de la siembra, Correcto. probablemente, y también para el momento de los autosacrificios. Es decir, era el momento. Bueno, cabe mencionar que estamos nosotros tratando de entender que pudo haber sido así de acuerdo a la experiencia. Correcto. No estamos seguros, no está documentado aún, pero pues como hablando de que probablemente los autosacrificios se hacían en luna nueva, donde había más sangre, donde el gobernante entonces podría mostrar que tenía mayor vitalidad. ¿Esa es la idea? Y esa parte no de ser yo, de recalcamos un semidios, o sea, estoy sangrando pero no muero, ¿no? Claro. Recordemos algo interesante, Darío, que en la época no existían escuelas de alguna manera que llevaran todo el conocimiento hacia la multitud en general. La cultura maya se caracteriza, ¿no?, por ser una de las culturas más desarrolladas en sí, más sin embargo estaba estos conocimientos concentrados únicamente. Okay. En la mayoría de las culturas, Darío, el conocimiento, recordemos que nos da poder, ¿no? Y a partir de ello es en donde empiezan las clases sociales. Pero también se empieza a tener el control, ¿correcto? ¿Qué pasa, Darío, si yo como gobernante sé contar y sé que todo lo de mi alrededor funciona por ciclos y que cada lapso de tiempo va a suceder el mismo evento? Entonces empiezo a tener el poder, empiezo a tener el control, ¿no? Por ejemplo, si yo como gobernante sé que dentro de una semana va a suceder un eclipse solar, entonces empiezo a crear a un dios, empiezo a hacer sacrificios para plasmar al dios, ¿no? Entonces el pueblo, cuando el evento sucede, se da cuenta de que el dios sí existe. De que tú tenías razón. Exactamente. Entonces el intermediario para llegar al dios soy yo, ¿no? Entonces en el momento en que el pueblo se da cuenta que el dios sí existe, entonces empiezan a construir un monumento, ¿no? Y esto es interesante, Darío, porque pues, hay muchos arqueólogos, ¿no? Y es muy respetable, que dan diferentes clases sociales. Entonces, algunos llegan hasta a indicar la práctica del esclavismo, ¿no? Más sin embargo, yo considero específicamente que no había un esclavismo como tal, debido a que todo funcionaba mediante un sistema teocrático. Wow. Entonces, esto implica justamente de que si yo creo en el Dios, lógicamente yo participo en la construcción del monumento para el Dios. Claro, es mi pago. Correcto. Al Dios. Y por esa razón, ¿no? El tributo, y por esa razón construyo de manera consciente con ello. Entonces, Carlos, platícanos, ¿por qué te apasiona? ¿Por qué es evidente? O sea, ya pudimos notar que te apasiona muchísimo este tema. Entonces, queremos saber por qué es esta pasión que tú tienes. Como indiqué al inicio, pues soy parte, ¿no?, descendiente de tanto de la cultura como una de las etnias más también en Chiapas, más sobresalientes. Más representativas de Chiapas. Correcto, claro. Más sobre esta parte norte, ¿no?, del estado. Entonces, mucho tiempo yo viví con mis abuelos y nosotros nos dedicamos al cultivo, ¿correcto? Entonces, algo interesante que fui aprendiendo es justamente el trabajo de la tierra a través de la astronomía. ¿Qué sucede? Para poder sacar madera, o sea, para poder, por ejemplo, cortar un árbol, poder sacar madera para construir, una casa, por ejemplo, necesitábamos una cierta posición de la luna, ¿no? Por ejemplo, una luna menguante, la madera no se pudre rápidamente, la humedad no le hace tanto daño, es mucho más duradera. A diferencia de cortarlo en una luna nueva, en donde es mucho más porosa, mucho más suave, aún siendo de una madera fina, ¿no? Por ejemplo, para las plantas frutales, ¿no? Entonces, esto implica también que necesitamos, por ejemplo, una luna menguante, 3 días después de una luna menguante, sembrar algo, una planta frutal, para que a temprana edad empiece a dar frutas y a gran cantidad. A diferencia de, por ejemplo, sembrarlo en una luna nueva, en donde hay mucha probabilidad de que no dé frutas. Y esto se debe, Darío, ya metiéndonos un poquito a los análisis, a la investigación, debido a la forma en que funciona la tierra, la energía de la tierra, la humedad, ¿no? En ocasiones cuando tenemos, por ejemplo, una luna llena, entonces la humedad, la energía de la tierra es hacia abajo.
por lo cual entonces las raíces de la planta no las absorben a la cantidad adecuada y por lo cual pues también no va a crecer, se puede morir, ¿no? Entonces todo este tipo de elementos pues muchos de nosotros no lo aplicamos. Tú bien sabes también, Darío, que por ejemplo nuestros abuelos anteriormente, cuando no existían los pronósticos, ¿no? Las televisiones, veían las nubes, sentían el viento y nos indicaban, va a llover o no va a llover, es simplemente... O ya viene la temporada, ¿no? Hay que preparar la tierra, exactamente, ¿no? Entonces, este tipo de elementos son interesantes, pero muchos de nosotros en la actualidad, pues ya no lo sabemos utilizar o apreciar, ¿no? O lo hemos ido olvidando, ¿no? Justamente, Darío, lo que pasa entre los monumentos, entre los edificios, como lo es entre el Templo de las Inscripciones o como lo es en el Palacio, ¿no? Entonces, pues básicamente dentro del Palacio, por ejemplo, tenemos una torre que está enfocada justamente a arqueoastronomía. Entonces, en muchos sitios arqueológicos, pues básicamente ellos trataron de plasmar este tipo de elementos utilizando pequeñas ventanitas, pequeños orificios, mediante la penetración de rayos solares, indicar el inicio de un evento o la terminación de una cierta actividad, Darío. Entonces hay sitios arqueológicos, el más sobresaliente pues, que conocemos, la mayoría de nosotros, pues va a ser la representación de Kukulcán, ¿no? Claro. En la parte de Chichén Itzá, en el castillo, que pues es básicamente este tipo de elementos arqueoastronómicos. Civilchaltún también es un sitio bastante interesante, Darío, en el Templo de las Muñecas, recordemos ese amanecer, ¿no? Y entre el vano de acceso, ver al sol naciendo, es también bastante interesante. Entonces, en el Templo de las Inscripciones, por ejemplo, hay pequeñas ventanitas que al penetrar también indican un evento de entronización de Khan Balam. Entonces, en uno de los pilares también tenemos decoraciones, algunas representaciones, en donde Pakal justamente presenta a su hijo Khan Balam como el siguiente heredero. Y recordemos que la entronización es la presentación oficial del siguiente heredero al trono, pero cuando este personaje está naciendo, ¿no? Entonces, por ahí, en uno de los cursos, básicamente con un arqueoastrónomo norteamericano, hicimos el recorrido, pusimos una persona dentro del edificio abrazando un bebé. Wow. Y en ese momento, cuestión de segundos, el rayo solar penetra e ilumina directamente al bebé. Entonces, eso es lo que te decía, ¿no? De indicar justamente este poder, de hacerlo tan sobresaliente y de decir, nosotros somos los indicados para estar justamente en el trono, ¿no? Wow, esto que acaba de decir Carlos es súper interesante y es la reafirmación de una de las creencias que yo tengo acerca del Templo de las Inscripciones y que es pues Khan Balam tan deseoso, tan urgido de querer mencionar que él es el próximo heredero, prácticamente construye este gran monumento, obviamente reconociendo el honor de su padre y todo el trabajo que hizo Pakal, pero Khan Balam, él es el que quiere mandar a hacer un edificio monumental para decirle, yo soy Khan Balam, soy un excelente arquitecto, un excelente ingeniero, pero soy el siguiente heredero de Pakal, ¿correcto? Correcto. Recordamos por ahí que pues, Pakal fue un personaje bastante longevo, ¿no? Llegar a morir a los 80 años en promedio para esa época. Casi Khan Balam, ¿no? Diciendo, pues ya me toca, ¿no? Entonces, pues básicamente Khan Balam también cuando asciende al trono quiere dejar una huella de su reinado, trata de construir lo más rápido posible, pero haciendo cosas monumentales, ¿no? Claro. Bueno, les voy a dejar aquí arribita les voy a dejar el teaser para que se vayan al video que hicimos con Fabio hablando acerca de Palenque y la ciudad de la guerra. Pues bueno, Carlos, ya hablaste de Chichén Itzá y que es como un lugar en donde se puede apreciar este efecto, este fenómeno. Pero pues, a ver, cuéntanos de qué otros lugares son como referenciados para que si alguien visita un sitio arqueológico o está de visita por algún estado, puede observar. Bueno, pues básicamente, Darío, el indicar, ¿no? De que ese tipo de elementos, representaciones arqueoastronómicas eran utilizadas tanto para la vida cotidiana como para eventos religiosos, políticos, pues básicamente las vamos a encontrar en cualquier sitio arqueológico maya. Claro. Sin embargo, eso es interesante. ¿Por qué, Darío? Porque hay algunos sitios arqueológicos a los que se le ha enfocado muy poco análisis o se les ha hecho muy poco análisis arqueoastronómico o ha habido muy poco estudio arqueológico en general. Claro. Eso implica que no haya informaciones, más sin embargo, eso no nos indica que las estructuras no están edificadas al indicar. Pero también tenemos que tomar en cuenta que muchas de las estructuras se destruyeron en el proceso en que la selva los cubrió, se perdieron parte de las estructuras, motivo por la cual de repente no vamos a encontrar este tipo de efectos o elementos.
Mas, sin embargo, Correcto, Darío, correcto. algo interesante que sí necesito comentarte para ir cerrando este tema, que recordamos que ellos, para poder ser coronados o entronizados de nuevo, necesitaban ese tipo de eventos. Y haciendo énfasis a uno de los gobernantes más importantes de Palenque, es decir, Pacal, Kinich Hanap Pacalquín. Ok. Ese personaje se hace tan sobresaliente desde su nacimiento. Claro. Recordemos que Pacal nace un 23 de marzo del año 603 después de Cristo. Ahí justamente, Darío, un 23 de marzo nacer un personaje. Es el nacimiento del sol, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ahí empieza a ser un personaje sobresaliente. Ese personaje fue mandado por los dioses, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, la coronación, que es posterior también, implica que ese personaje, al ser coronado, entonces los arqueoastrónomos y arqueólogos indican que cuando Pacal asciende al trono es una alineación de planetas en forma de cruz. Pues la cruz, recordemos que es la representación de la ceiba, del árbol de la vida, la creación del mundo, el cosmos, el espacio. La madre Entonces, ¿te imaginas, tierra. Darío, que pues esto le da un poder tan sobresaliente o tan importante? Y por esa razón también nosotros siempre cuando hablamos decimos, no, pues el señor Pacal, ¿no? Con Porque respeto, ¿no? tenemos un gran respeto hacia este personaje porque, pues, fue el que llevó al máximo esplendor la ciudad de Palenque. Correcto. Pero entonces, ¿en qué otros sitios arqueológicos podemos encontrar algunas referencias de la arqueoastronomía? Por ejemplo, Darío, dentro de lo que cabe Chiapas, recordamos en las pinturas de Bonampak, también hay representaciones, en la, si no mal Claro. recuerdo, es en la recámara 1, En la 1, en donde se habla de la entronización del heredero de Chan Mua, ¿no? de Chamuán. Entonces, pues básicamente está la representación de un evento astronómico, sitios arqueológicos como Yaxchilán, la estructura número 33. Cuando entra Que- el sol, ¿no? A través de exactamente. la crestería, claro. Correcto, entonces, pues te recalco, en la mayoría de los sitios arqueológicos que visitemos, vamos a encontrarlo. Ahora, lo interesante viene en que tú vas, visitas por tu cuenta, recalcamos, no sabes lo tan interesante que realmente es contratar una persona, ¿no? Un guía en ese caso, que te vaya platicando, indicando todos esos elementos, a llegar, tomar fotos, sentarte y regresarte, ¿no? Entonces, pues básicamente, todos estos elementos culturales, arqueológicos, conocimientos, es importante que cuando tú visites los lugares, pues captes, ¿no? Ese tipo de características que pueden hacer un lugar tan maravilloso más de lo que es físicamente, ¿no? Sí, en Palenque. Sí. Ya hablamos, ¿no? Del templo de las inscripciones, ya hablamos de la torre, ya hablamos que prácticamente en todo el espacio puedes encontrar. Pero, pues si dijimos que Cambalán es el que está encargado de la construcción del templo de las inscripciones, pues tenemos que hablar de la Plaza de las Cruces como un referente. El conjunto arquitectónico que él hace por completo, él manda a construir por completo, pues va a ser el de las cruces, Ujú. donde tenemos 3 monumentos dedicados justamente a las deidades, a los dioses. Tenemos el Templo del Sol, por ejemplo, que es el dedicado a la adoración del sol, la guerra, al ocaso, al descenso, al Xibalba. Tenemos el de la cruz, que es el enfocado a la adoración de la ceiba, ya comentábamos en su momento, que es el dedicado tanto al árbol de la vida como también la parte de la luna. Y finalmente el de la cruz foliada, que es el dedicado al maíz, a la fertilidad, a la madre tierra de alguna manera, ¿no? Entonces, pues básicamente en ese conjunto arquitectónico, Darío, lo interesante es que en cada monumento encontramos un adoratorio. Claro. Es decir, hay un tablero, un altar con un grabado, Sí, sí. plasmando justamente a los dioses que adoraban dentro del monumento. Entonces, algo interesante es que tanto el del sol como el de la ceiba o el de la cruz están enfocados a eventos astronómicos, ¿no? Entonces, la penetración de rayos solares en cresterías desde la cruz para iluminar de alguna manera también el grabado que encontramos dentro del Templo del Sol, pues eso hace en un momento indicar un evento arqueoastronómico, pero tan sobresaliente que no lo vemos todos los días, ¿no? ¿En qué fecha es? ¿En qué mes? ¿Recuerdas? Entre equinoccios y solsticios. Sí, porque incluso cuando va saliendo el sol, en la parte será la tercera puerta lateral del Templo del Sol, entra la luz del sol y hagan de cuenta que va iluminando el tablero, hagan de cuenta que hace como este efecto, miren. Este efecto. Obviamente con el paso del día, ¿no? Con el Correcto, paso del correcto. movimiento del sol. Y es súper increíble que ilumina el trono. Correcto. El tablero que sí tiene que ver con la guerra, tiene que ver con el sol,
pero no olvidemos que está sobre un trono Correcto. que está sostenido con los dos dioses, Con el la- dios del día y el dios de la Con noche. la deidad, ¿no? Y Que- no olvidar, en lo absoluto olvidar, el templo del maíz, Sí, que por está supuesto. referenciado a Venus, si no me equivoco. Correcto, Darío. Pues recordamos que Venus también pues va a ser uno, tú lo consideras tanto como una deidad, ¿no? De alguna manera, como lo es el del Sol, el de la Luna. Pero también recordemos y recalquemos que es la representación de la creación de la vida. Ok, es por esa razón entonces que si está orientada, ubicada hacia Venus, la imagen es maravillosa, el retablo es padrísimo para entender la cosmovisión o el pensamiento cosmológico que el maya tenía, que era venir de la planta del maíz. Correcto, Darío. Y bueno, entonces, a ver, Carlos, para estas personas que le haya gustado este tema, que es súper interesante, algunos libros o algunos autores que tú puedas referenciar o que puedas hacerles saber a estas personas para que ellos sigan buscando este poquito más de este tema. Sí, correcto, Darío. Pues básicamente la mayor parte de la información que nosotros obtenemos y transmitimos a cada uno de nuestros clientes, de nuestros visitantes, pues provienen básicamente, comentamos al inicio, de arqueólogos quienes hacen el estudio, a nosotros nos llevan y nos muestran en forma física este tipo de eventos. Las visitas, por ejemplo, nocturnas, una vez te he dicho, me gustaría que tú vinieras en una noche a ver las estrellas, pero pues algún día, ¿no? Esperemos que algún día la INA nos dé el espacio para estar ahí y poder Correcto. grabar. Vamos a tratar de acercarnos a ellos, Por supuesto. a ver si Ese- existe la posibilidad de que podamos grabar un video plasmar de este tipo de eventos, ¿no? Entonces, pues básicamente yo normalmente pues recomiendo las revistas de arqueología mexicana. Perfecto. ¿Por qué, Darío? Además de que es una información proveniente del Instituto Nacional de Antropología, que es decir, de arqueólogos, astrónomos, arqueoastrónomos, perdón, y demás, utiliza términos muy entendibles. Es decir, que no utilizan mucho tecnicismo y cualquiera de nosotros puede leerlo y comprender de qué trata el tema, ¿no? Y además de imágenes ilustrativas bastante interesantes porque son tomas de alguna manera profesionales. Es un tema tan interesante, Darío, como les digo, nosotros tal vez conozcamos una parte muy ligera de ello. Puede que de los que nos esté viendo sepa un poco más acerca, ¿no?, del uso de la luna, el sol y su aplicación en actividades comunes o de la vida cotidiana, que pues en los comentarios pues, nos lo puede indicar ahí con Darío y a nosotros nos sirve y los analizamos, investigamos y por supuesto, Darío. Pues bueno, Carlos, agradecerte muchísimo de verdad por estar acá, por compartir este momento, este conocimiento que tienes. Por favor, invita a las personas a que te sigan en tus redes sociales. ¿Cómo te encuentran en Facebook? Bueno, pues por Facebook, en Instagram aparezco como Carlos Pacero Tour Guide. Ahí nos pueden pedir cualquier información que necesiten acerca de atractivos turísticos en Chiapas, rutas, horarios de apertura y cierre de atractivos naturales, culturales, arqueológicos. Con gusto nosotros les damos la información para que pasen unas estupendas vacaciones, disfruten de sus paseos, pero recuerden siempre, de nuevo, cuando visiten un atractivo histórico, natural, cultural, contraten un guía oficial y van a tener una experiencia totalmente distinta. Sí, y la verdad decimos, contraten un guía, o sea, a todos los guías, o sea, todos los guías son buenos, todos los guías tienen algo que dar, ¿no? Correcto, todos los guías Darío. tienen algo que compartir. Cuando vengan a Palenque, como una referencia, pues Carlos Pacero Tour Guide, así lo encuentras en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, a mí me queda más que agradecerles, pedirles que compartan el video. No sé si quieras mandar un saludo a alguien, a alguno de tus colegas, a alguno de tus compañeros. Pues básicamente, pues un saludo a todos los guías, ¿no? No únicamente de Chiapas, no únicamente de Palenque, a todos los que nos dedicamos a esta maravillosa actividad. Pues bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos, gracias por permitirnos entrar ahí a ese espacio y vernos y estar aquí y platicar. Y pues les vuelvo a invitar, si alguien quisiera sumarse a Todos Tienen Algo que Contar, por favor contáctenme a través del correo Todos Tienen Algo que Contar, o a través de Facebook, o a través de los comentarios en YouTube, y con muchísimo gusto estaremos ahí, porque créanme que todos tienen algo que contar. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Darío, y pues gracias, ¿no?, al espacio de Kimbalam. Muchas gracias a Kimbalam por este maravilloso lugar, por estas maravillosas cabañas, y pues ahora ya nos toca Recomendable, ¿no? meternos a la alberquita. Nos vemos Hasta en el luego. próximo video. Bye, bye.